¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de conversación donde hoy tocaremos un tópico tremendamente interesante: efectos de las emergencias y desastres en la salud de la población. Esto siempre ha tenido impactos directos en la salud de las personas, ¿no? Las emergencias o los desastres. Y en Chile, eventos como el terremoto del 2010, por ejemplo, o los incendios forestales han evidenciado la necesidad de una respuesta que considere tanto los daños físicos como también los emocionales. Muy importante aquello. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud destaca la preparación del sistema de salud y la preparación comunitaria como elementos clave para mitigar estos efectos. Y para hablar sobre los efectos de las emergencias y desastres en la salud de la población, estamos con el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia de la organización y sobre todo de los países. Doctor, ¿por qué es tan importante hablar sobre el impacto de las emergencias y desastres en la salud de la población? Porque las emergencias y los desastres pueden tener un impacto significativo en la salud física y mental y también social de las comunidades, pero también en la salud pública en general. Así que estos eventos pueden causar lesiones, enfermedades, afectar la calidad y disponibilidad de agua, de alimentos, y además tener un impacto a veces prolongado en la salud mental. De tal manera que este es un elemento en el cual la Organización Panamericana de la Salud trabaja para reducir el riesgo de emergencias y desastres, y al mismo tiempo procurar que los países estén bien preparados y que las comunidades estén informadas del posible impacto de emergencias y desastres. Claro, por lo mismo imagino yo, ¿no?, que a nuestro país, que es tan afectado por los terremotos, los sismos, siempre se ha recomendado, o al menos desde el 2010 en adelante, tener un kit de emergencia, así como tenga agua, tenga tal cosa, etcétera, etcétera, precisamente por lo que usted dice, porque los efectos no solamente son en la salud, sino que también en el acceso a ciertos servicios básicos que van a impactar, en el caso de que fallen, en la salud de las personas, ¿no? Así es. O sea, tiene que ver un poco más de cómo nos organizamos, no solamente ante la falta de instantánea de elementos básicos como el agua o el alimento, sino de que el futuro impacto prolongado, que puede ser días, semanas, meses, quién sabe, uno nunca tiene esa certeza, y para eso nos preparamos, ¿no? Esa es la recomendación, prepararse siempre. Uno dice, de repente escucha a los doctores cuando dan diagnósticos tremendamente fuertes, que no necesariamente son así, pero puede ser como, prepárase para lo peor, aunque no vaya a ocurrir, pero prepárese igual, ¿o no? Bueno, el tema principal es analizar, revisar el riesgo, las condiciones que pudieran generar una emergencia y desastre, y poder intervenir sobre esos riesgos. Lo más importante es reducir el riesgo. Si uno reduce el riesgo en el término, por ejemplo, de la probabilidad de que una lluvia cause inundaciones, y entonces uno tiene, hablando de servicios de salud, por ejemplo, proteger los techos, proteger las canaletas, revisar que el agua no afecte el área del servicio de salud, y que además haya disponibilidad de agua en caso necesario. Esos elementos son reducir el riesgo. Entonces, si reducimos el riesgo, la probabilidad del impacto de cualquier evento va a ser menor. De tal manera que vamos a necesitar menos elementos de preparación y de respuesta, y ese es el objetivo principal. Es decir, reducir el riesgo es el elemento esencial cuando hablamos de emergencias y desastres. Y luego viene la preparación. Hay un riesgo remanente, aquello que no podemos controlar, que está fuera de nuestro alcance, sea porque no podemos implementar los mecanismos de reducción de riesgo, o sea porque el evento es inesperado, demasiado, grande como para poderlo reducir, de tal manera que en esos momentos lo que tú dices exactamente es
prepararse para lo peor, y que entonces la emergencia o el desastre tenga menos impacto sobre la salud y el bienestar de la población. Estamos conversando con el doctor Ciro Ugarte, que es director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, sobre efectos de las emergencias y desastres en la salud de la población. Ahora, doctor, ¿cuáles son los efectos más comunes que vemos en la salud de las personas después de un desastre o una emergencia? Claro, depende del tipo de emergencia y del desastre, pero en general lo que se aprecia en emergencias o desastres por fenómenos naturales son habitualmente mayor cantidad de lesiones y muertes. Podríamos decir, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero quizás el primer efecto en la salud de las personas puede ser en torno a la salud mental, ¿o no? Más que el físico. O sea, el físico es más evidente, ¿no? Pero la salud mental podría ser como el primer efecto ante un evento de esta magnitud. No necesariamente. Ya. No necesariamente. El impacto inmediato de un evento de inicio súbito habitualmente es un daño físico visible. ¿Ok? Inmediatamente después, y a veces días o semanas después, aparece el impacto en la salud mental, que a veces son muy profundos. Pero tienes razón, la salud mental hay que tenerla en cuenta desde el inicio, porque a partir de ese momento que se genera un evento difícil, por supuesto genera tensión, que luego puede causar otros elementos que conversaremos más adelante, pero el impacto inmediato habitualmente es algo visible, tangible, algo que cambia la realidad, y particularmente relacionado con lesiones, muertes, con el riesgo de enfermedades, con problemas de estrés inmediatos, por ejemplo, que pueden ser cortos o prolongados, pero también hay otros elementos como deshidratación, falta de acceso a los alimentos y otras cosas que son el impacto, digamos, directo de la emergencia. Claro, yo le pregunto esto porque recordando el terremoto del 2010 que vivimos millones de chilenos, claro, yo me acuerdo, aquí estoy a una situación más personal, pero a mí me cayó un mueble gigante en el pie, quedé con el pie roto, sangre, en fin, fue una calamidad. Y efectivamente, el primer efecto de salud, aquí estamos viendo una herida abierta, visible, pero cuando pasa este evento traumático, que puede ser un terremoto, una inundación, en fin, uno ve en nuestro alrededor, la casa o nuestro vecindario, que no está en las condiciones previas a la emergencia. Y ahí entra quizás probablemente una angustia de qué voy a hacer, cómo salgo de aquí, cómo se va a arreglar esto, se cayó mi casa, se quemó mi casa, se inundó mi casa, mi ropa, mis cosas. Probablemente venga esa angustia primero, esa preocupación. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan las emergencias las condiciones de salud mental de la población? Muy bien, porque ese ejemplo que tú has dado es exactamente la manera de enfocar también la salud mental. Efectivamente, los primeros efectos de las emergencias y los desastres en la salud mental están relacionados con la ansiedad y la depresión. El estrés y la exposición a situaciones de peligro o de incertidumbre o de pérdida pueden causar o agravar trastornos de ansiedad y depresión que pudieran ser preexistentes, ¿ok? No necesariamente se generan allí, Exacto. sino hay una base previa en realidad, en general. El otro elemento es si el evento es demasiado grande, puede ser un evento traumático o un desastre que puede provocar un estrés postraumático, cuyo efecto es inmediato, pero que es a largo plazo. De tal manera que es un tema que a veces se pasa por alto, pero que en situaciones, digamos, de largo plazo, las personas continúan con este estrés postraumático que tiene que ser identificado y tratado a tiempo. También hay alteraciones del sueño,
pueden interrumpir el sueño, por ejemplo, los desastres debido al ambiente, debido a ruido, debido a preocupación de que algo puede pasar, y pesadillas, etcétera. Hay problemas también relacionados con la salud mental de interacción familiar. Los roles cambian. Digamos, la relación entre los miembros de la familia, no solo de la familia del hogar, sino también de la familia ampliada, cambia. Y hay asuntos a veces que son conductas violentas e inclusive tendencias suicidas que pudieran aparecer luego de eventos de gran magnitud. Hablemos sobre las medidas inmediatas que una persona puede tomar para proteger la salud en estas situaciones, pero me gustaría hacer una división de camino. Uno es la salud física y lo otro es la salud mental, que van en caminos distintos, en rutas diferentes. Por ejemplo, ante la salud física, probablemente, creo yo, usted me va corrigiendo, doctor, por favor, pero puede ser de mantener la calma porque, así como yo le contaba, esta experiencia personal, que me cae un mueble para el terremoto, bueno, hay gente que le pasó cosas mucho peores, hay gente que perdió la vida en ese terremoto y hay personas que pierden la vida en una emergencia. Pero para quienes logran sortear ese destino fatal, ¿no? Probablemente los primeros minutos son bien adrenalínicos por el instinto de supervivencia. Mantener la calma ante, no sé, un corte, me quebré un pie, una mano, un golpe en la cabeza, quizás mantener la calma debería ser la primera medida como para poder tomar mejores decisiones en torno a lo que me está pasando físicamente. Bueno, es que eso está relacionado con lo que tú mencionaste antes sobre la preparación. Nosotros requerimos tener un análisis de dónde estamos, cuáles son nuestros riesgos, cuáles son esas posibilidades de que un evento nos afecte. Y entonces en esa medida tendremos más claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a tomar de inmediato para proteger la salud, nuestra salud y la salud de nuestra familia y la comunidad durante un desastre. Así que en principio esas medidas están relacionadas con proteger la salud y la vida. Esos son los puntos principales. Entonces, ¿cómo aseguramos de que las personas no estén en riesgo y aquellas que están en riesgo de vida, darles una atención inmediata, procurar recuperar su salud perdida, por ejemplo? En algunos casos eso implica la intervención de los servicios de salud. En algunos otros casos requiere una intervención comunitaria, cuando es, por ejemplo, temas de apoyo de otro tipo para asegurar la disponibilidad de agua, de alimentos, de abrigo, etcétera. Y en algunos otros casos se requiere personal de salud mental que pueda ayudarnos. Pero si hablamos de nosotros mismos tenemos que, en ese momento, verificar cuáles son los riesgos asociados y cuáles son los daños que vemos alrededor. Tiene que ser un tema de inmediatez, pero además en el término del área geográfica del lugar donde uno está. Esos elementos van a tener una repercusión inmediata sobre lo que vas a poder hacer en el futuro inmediato y también a más largo plazo. Tenemos que ver este tema específicamente como primer lugar. Estamos conversando con el doctor Ciro Ugarte, que es director del Departamento de Emergencia en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, sobre efectos de las emergencias y desastres en la salud de la población. Y a propósito de lo que usted decía, doctor, que EFER también ser atendido en la atención primaria o esperar el actuar de los equipos de salud que van a terreno a asistir a las personas. ¿Cuál es el papel finalmente de las autoridades sanitarias y también de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en este tipo de atenciones? Muy importante esa pregunta porque se basa en primer lugar, en la responsabilidad y en la autoridad que tienen las personas que están a cargo de proteger la salud y la vida de una comunidad, sean las autoridades locales, regionales, nacionales de salud, que son las que habitualmente tienen que cumplir un rol preponderante. Pero la salud depende de cada uno de nosotros.
Es decir, no se puede entregar a las autoridades una responsabilidad que le compete a uno mismo. Sin embargo, las autoridades sanitarias en general tienen que analizar ese riesgo, revisar cuáles son sus planes e inmediatamente iniciar la respuesta. Una respuesta que está orientada primero, como habíamos mencionado, a salvar vidas, a proteger a las personas y luego a recuperar la salud de aquellas que están perdidas. Y eso implica que, como hablamos en temas individuales, personales, de preparativos y reducción de riesgo, también las autoridades de salud en el nivel que corresponda tienen que analizar el riesgo e intervenir el riesgo. Por ejemplo, asegurar que los servicios de salud resistan el embate de una emergencia, sea desastre por fenómeno natural, una epidemia, o crisis, o violencia, y por otro lado, que continúen prestando los servicios esenciales que se requieren, que van a tener repercusión sobre la vida y la salud de las personas. Y en ese aspecto, la Organización Panamericana de la Salud, conjuntamente con los países, trabajamos para mejorar esa capacidad de reducción de riesgo y de preparativos para la respuesta. Y cuando ocurre, entonces apoyamos la movilización inmediata de equipos de respuesta para complementar los esfuerzos de las autoridades nacionales. Yo aquí, doctor, quisiera agregarle de mi cosecha, como se dice. Bueno, toda la población siempre espera que las autoridades sean las que actúen y nos refugiamos mucho en las autoridades. Pero ocurre, particularmente, por ejemplo, en los incendios forestales o en las erupciones volcánicas, que cuando la autoridad dice, por favor, evacúe este lugar porque está en riesgo y su salud, su vida está en riesgo, hay personas que se resisten. Y es tremendamente entendible por qué se resisten a dejar ese lugar, porque está su casa, está su vida, hay un montón de historias ahí. Pero a propósito de lo que usted está diciendo, doctor, son las autoridades las que se han preparado durante años, han estudiado cuáles son los efectos, cuáles son las mejores formas de mitigar el riesgo ante este tipo de emergencias. Por lo tanto, quizás el llamado, a ver si usted lo comparte conmigo, es hacer caso a las autoridades, porque las autoridades saben, han estudiado un montón precisamente para evitar que una emergencia pase a mayores, ¿o no? Efectivamente, es necesario escuchar y seguir las recomendaciones de las autoridades de cualquier nivel. No son antojadizas. ¿Perdón? No son recomendaciones antojadizas. O sea, no le estamos diciendo, yo me estoy poniendo como autoridad, pero la autoridad no está diciendo evacúe porque se me ocurrió. Es precisamente por un estudio de riesgo a propósito de lo que está ocurriendo. Exactamente, pero en el contexto actual de las redes sociales que difunden información muy diversa, es muy importante que la comunidad tenga en cuenta que lo que tú dices, las autoridades están allí para proteger la salud y la vida de las personas, y si hay una recomendación de evacuación, tiene que seguirse esa recomendación. Esa recomendación es una recomendación general, de tal manera que cada persona tiene que adaptarlo a su propia realidad, pero seguir esas recomendaciones, porque eso está basado en un análisis del riesgo y en la probabilidad de que ese evento cause daños a la salud y la vida. Así que seguir las recomendaciones de las autoridades es supremamente importante. Al mismo tiempo, y quisiera complementar eso porque es muy importante, la responsabilidad de continuar con salud y con vida les corresponde a cada uno, de tal manera que tiene que tomar la decisión adecuada para protegerse y proteger a la familia y a la comunidad. Y eso es un trabajo conjunto entre comunidades, entre personas y entre autoridades. Estamos conversando con el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, sobre efectos de las emergencias y desastres en la salud de la población. ¿Cuáles son los grupos de la población más vulnerables ante las emergencias? ¿Dónde hay que poner un poquito más de atención? Entendemos obviamente que los adultos mayores, por un asunto de movilidad reducida o que son menos ágiles, como por ejemplo para poder evacuar o trasladarse de un punto A al B, pero
pero hay más grupos vulnerables a donde hay que poner más atención, doctor. Bueno, sí, en general, y es importante lo que tú mencionas, porque efectivamente hay grupos de la población que que viven en condiciones de vulnerabilidad mayor que otras. Y estamos hablando de las comunidades en zonas remotas, estamos hablando de las comunidades que por sus condiciones de salud, de edad, de acceso a los servicios, etcétera, tienen menores elementos para poder responder a una emergencia o recuperarse del impacto. Así que por lo general las comunidades y las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad suelen ser las más afectadas por la emergencia y las que van a tener un proceso de recuperación más prolongado y por lo tanto requieren apoyo inmediato. Las autoridades por lo general han identificado dónde están esas áreas, hablando por ejemplo de personas con discapacidad. Muchos países tienen trabajos y análisis de la ubicación de esas personas. En algunos países inclusive tienen mapas de saber quiénes, qué personas, dónde están. Estamos hablando de ancianos, de personas con discapacidad, de comunidades indígenas, de comunidades que no tienen los recursos. Por lo tanto, priorizan la respuesta para esas comunidades porque el impacto es mayor en esas comunidades. Doctor, le hago la última pregunta para ir cerrando ya esta entrevista. Esto es un pack, un 2x1. Aprovechando que está usted acá, ¿cómo se prepara la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para apoyar a los países durante una emergencia sanitaria? ¿Con qué dispone la organización? Puede ser, por ejemplo, con especialistas, con doctores, con paramédicos, enfermeras, enfermeros. Porque si bien un país tiene un grupo de profesionales de la salud que puede acudir a una emergencia, no pueden ir todos porque no se puede dejar votado, por decirlo de una forma coloquial, el centro de salud donde trabajan para seguir atendiendo al resto de la población. O sea, todo tiene que seguir funcionando sin desatender a aquellos que requieren una atención más urgente. Entonces, ¿cómo aporta la Organización Panamericana y Mundial de la Salud? Y además, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de salud en los momentos de desastre? Muy bien, muy buena pregunta. La Organización Panamericana de la Salud es una organización creada y gobernada por los Estados miembros, por los países de las Américas. Y los países de las Américas hace 50 años ya, 49 años y algo, crearon un programa de emergencias en la organización para que pueda apoyar a los países en hacer el análisis de riesgo, la verificación de alertas y poder iniciar un apoyo complementario al esfuerzo de los países. En ese proceso la organización tiene un departamento, pero además toda la organización está vinculada a iniciar una respuesta inmediata complementaria a los países y se prepara a través de la revisión, por ejemplo, de las amenazas infecciosas que potencialmente podrían ser epidémicas o pandémicas, en el análisis de la información de emergencia, por ejemplo, en las alertas, en la revisión de que aparece algún brote de una enfermedad nueva, también en los procesos de análisis de información y de riesgos, en la formación de personal de salud, en la revisión de los planes nacionales para respuesta a emergencias y también en el inicio de la respuesta, incluyendo temas de comunicación de riesgo, de compartir información y también, como había mencionado anteriormente, en analizar el riesgo y reducir el riesgo. Hay muchos elementos fundamentales que se hacen, pero para tu información y la de los que nos ven y nos escuchan, el 80% de los funcionarios o de los expertos que responden a una emergencia a través de la OPS normalmente son expertos que están trabajando en los países y se movilizan en apoyo al país o a la comunidad que lo requiere. Siempre es un apoyo complementario a los esfuerzos locales, regionales o nacionales. De tal manera que ese trabajo es un trabajo continuo, es un trabajo, como dije, compartido y habitualmente está orientado a los mandatos de los países a la organización.
Doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, queremos agradecer su tiempo en poder haber hablado con nosotros, en enseñarnos, en explicarnos, en aconsejarnos. Muchísimas gracias y que tenga una gran semana. Muchísimas gracias, igual usted. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos nosotros. Hay más contenido como este en www.radiosregionales.cl. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto.